Recorrer La Guajira es acercarse a los acordeones y al mundo de lo exótico. No sé por qué La Guajira se mete hasta el mar así. Pero también es encontrarse con el conflicto, la pobreza y el temor. El control territorial y la explotación minera hicieron parte de la confrontación entre guerrilleros y paramilitares. Pero después de un proceso de paz, si bien es cierto, todo cambió, todo mejoró, la seguridad, todo en ese aspecto, ya no hay retenes, ya no hay secuestros, ya no hay tomas de pueblo. La violencia en La Guajira no desapareció, nunca acabó. Otros llegaron a disputarla. Tenemos alguna influencia de las RAT de ELN, de algún grupo organizado armado denominado los Pachenca, pero no, digamos, no tienen una fuerte influencia en La Guajira. Pero digamos lo que más afecta a la seguridad en La Guajira son los grupos delincuenciales organizados comunes. Surgen hechos intimidatorios, llamadas por teléfono, surgen en mensajes de texto a través de los celulares y también han surgido panfletos, en su mayoría en contra de organizaciones defensoras de derechos humanos. Es un tema que hoy día cualquier delincuente crea un documento y dice somos las águilas negras, estamos amenazando. El mes de diciembre fue un mes bastante complicado en materia de seguridad. De hecho, la percepción de inseguridad trastocó o llegó a todos nuestros hogares. Tuvo eco la situación y pues el gobierno nacional envió 60 policías para esa época. No obstante, pues los homicidios siguieron. La cultura de la ilegalidad y las denuncias de graves consecuencias de la explotación minera hacen parte de la normalidad del territorio. Vinieron pues fenómenos como el contrabando de la gasolina y posteriormente de cigarrillos y licores. La gasolina, que hasta hace pocos años ha sido de alguna u otra forma un modo de vida para muchas familias que se exponen a traer la gasolina del vecino país. Para nosotros, en vez de ser una bendición, ha sido una maldición lo que ha sido las regalías del Cerrejón, porque a raíz de eso hay muchas personas que han perdido la vida, hay familias enemigas, hay personas desaparecidas. En este convulsionado contexto, la situación de los medios no es menos preocupante. Hacemos el tema de la denuncia social, trabajamos mucho la parte social, temas de problemas de servicios públicos que son muchos aquí en La Guajira, el tema de problemas en el manejo de los hospitales. El hospital de Villanueva está en crisis. Por ejemplo, ese es un tema muy álgido de tocar, el tema de la corrupción y de los recursos públicos que se han perdido infortunadamente en el departamento de La Guajira. Uno de los temas más picantes, más fuertes que se puede tener en el municipio de Barranca es lo que tiene que ver con los servicios públicos. El municipio se le ha invertido más de 25.000 millones de pesos en las últimas 2 administraciones y el pueblo se encuentra sin una sola gota de agua. A veces tenemos que criticar, tenemos que decir las cosas como por su nombre y eso a muchos no les gusta. Otro tema que también es álgido y va relacionado es el tema de los niños que mueren por desnutrición, también por la misma causa, por falta de agua y alimento. Para ello uno es el culpable, que ¿qué vienes a hacer aquí? Porque vas a sacar esto, y lo que recibe uno son insultos. El tema de la gasolina de contrabando también es un tema que es bastante delicado y que a pesar de que las autoridades a ese tema le han dado muy duro y ya esas famosas caravanas de la muerte que tú antes veías ya no las ves, pero todavía vemos tráfico de gasolina de contrabando y es un tema complejo. El problema de la gasolina como tal no se ha tocado a profundidad. Dice que son miembros o altos funcionarios de las fuerzas militares que tienen ese negocio de la gasolina en la frontera. Hemos querido, pero no tenemos el acceso, no tenemos las herramientas que de pronto sí se le puede brindar a un periodista nacional. Pero allá también hay unos intereses con el tema de los altos mandos o el gobierno, y entonces cómo se comienzan a develar ese tipo de situaciones. El tema de campañas políticas hay que saberlo manejar con mucho tacto porque la disputa es muy seria. Si ustedes recuerdan, ustedes lo vieron a nivel nacional, la campaña de Kiko Gómez, Vladimiro Cuello, que eran los candidatos en ese momento, llevó consigo incluso una serie de asesinatos. Proceso político. Entonces acá en estos pueblos de La Guajira, todo lo toman a título personal.
Entonces aquí fácilmente le cogen la casa a uno a plomo a medianoche, le tiran un carro a uno, le amenazan a los hijos, le amenazan a la esposa. La libre circulación de la información se ve afectada por las barreras para acceder a hechos de interés público. Falta de estadísticas frente a temas importantes que tienen que ver, por ejemplo, con el tema de tierras, por ejemplo, con el tema de violencia a los niños. Las estadísticas son muy pobres y para tener acceso a ellos pues no es tan fácil. No hay estadísticas sobre eso. Entonces ahí donde entramos nosotros a restar credibilidad a la comunidad, porque no hay como una articulación institucional por parte de todos los entes. Muchas veces le toca a uno como periodista improvisar o confiar en fuentes que no son confiables. Es muy difícil. Mira, sacar una información, llámese administración municipal o departamental, eso es perder uno prácticamente toda una mañana o todo un día y no tienes nada. ¿Sí? Entonces el funcionario hay que cogerlo uno a cuello corto, no que está en un evento en tal parte, llegarle y ahí, a cuello corto. Matices de miedo y presión. Lo que se dice y lo que no se dice en La Guajira. No todos los periodistas publican o no le dan la oportunidad en los medios nacionales de hacer esas publicaciones. Las publicaciones que pueden salir en los medios nacionales de nuestro departamento de La Guajira, el 99% son las negativas. Pero sí hay como un bloqueo a las personas, sobre todo porque las mismas personas que llevan la radio pertenecen al Comité de Derechos Humanos de La Guajira. La economía en el departamento de La Guajira gira en torno a dos pilares fundamentales, y uno es la presencia de las multinacionales y otro la presencia política del modelo de Estado en el que estamos. El tema de la autocensura va más hacia la pauta. Pues el periodista necesita comer, de alguna u otra forma generar sus ingresos. La pauta no solo ha ido disminuyendo, sino que se ha ido concentrando. Entonces eso ha ido reduciendo la capacidad de maniobra de los que informamos, porque no hay pautas publicitarias para que las empresas periodísticas se sostengan. Y el hecho de que le toque a uno mismo como periodista salir a generar la pauta, generar los ingresos, también afecta grandemente la libertad de expresión. Hay más prevención de parte de los funcionarios. Ellos dicen, no, eso tú lo vas a sacar nacional y eso se va a formar un escándalo con eso. No, yo mejor no te voy a dar las declaraciones. En cambio, ellos a los locales sí le hablan. Hubo una noticia que para nadie es oculta, que le dio la vuelta prácticamente a Colombia y a todo el mundo, y fue que hay un gobernador que es de este municipio, que en estos momentos está privado de la libertad, y esa noticia le causaba mucho malestar a los familiares del exgobernador, porque no se podía tocar ese tema, era un tema vetado. Es más, incluso llegamos hasta el momento que el propietario de la emisora manifestó que quedaba vetado tocar ese tema en la emisora. Los medios entre críticas, responsabilidades y reflexiones. Es posible que no estemos haciendo un buen trabajo para poder acceder a ellos. O sea, para acceder a ellos realmente tú tienes que saber llegar, tienes que saber hacer la petición. Nosotros estamos en deuda, pero en medio de esas dificultades, cuando ellos han requerido de nosotros, pues ahí hemos estado. La meta de nosotros es buscar la información. Hay veces sin ninguna clase de precauciones, nos metemos después que obtengamos la información. Eso para nosotros es suficiente, sin medir el riesgo que estamos corriendo. A veces nos metemos, sobre todo aquí cuando nos toca cubrir noticias de las comunidades guayú, entramos a su territorio, violando todos los derechos que tienen ellos, sus usos y costumbres. Entramos al territorio sin ninguna clase de precaución. Aparte de los periodistas que trabajamos con medios nacionales, que pues ya manejamos directamente con Bogotá, los medios locales en este momento están prácticamente desfinanciados. Muchos se han visto en la obligación
de cerrar esos espacios donde la gente se enteraba de las noticias que ocurrían en el departamento, porque no tienen ningún tipo de apoyo. Acá otros colegas no tienen las condiciones, son muchos que no tienen las condiciones laborales y económicas, y de pronto se desvían de la información o están sometidos a lo que diga el funcionario porque X o funcionario le brinda alguna prebenda. Riesgos, amenazas y asesinatos de periodistas, la cara más cruel del silencio. Si nos vamos desde el punto de vista social, desde lo que se percibe en el ambiente, podríamos decir que uno que otro periodista tiende a manifestar ciertas limitaciones, ¿no? Yo prefiero no meterme o prefiero cohibirme porque puedo estarme metiendo en un problema y es mejor no meter narices ahí. Me tocó decirle a un medio nacional, manejen ustedes esta noticia porque no la puedo manejar, no sé si me ven bien o se ve bien yo cubriendo una noticia con la guerrilla de la FARC, que en ese momento no había firmado el acuerdo. Entonces siempre nos ha tocado, cuando hay una noticia de estas características, buscar el apoyo del periodista nacional para sentirse uno respaldado. En el caso de nosotros, y hablo pues del caso de nosotros porque es donde yo estoy, nuestra cabeza visible, la cabeza visible de nuestra empresa ha sido víctima de 2 atentados. Y obviamente uno entiende los miedos de esa persona. Vino una persona aquí hasta la institución donde estamos sentados ahora y me dijo puntualmente en una motocicleta que llegó con pasamontaña y un casco, y me dijo que si seguía tocando los temas que afectaban al municipio de Barranca con los servicios públicos y hablando de algunas obras inconclusas, pues simplemente me iban a llenar lo que era toda la barriga de plomo por estar hablando. Y ya cerrando el año pasado, el 2018, pues momentos que realizaba un aseo acá en la institución, pues encontré un sufragio, un ramo de flores, donde había una nota que decía: esta te la vamos a colocar a ti por sapo. En cuanto al periodista que asesinaron, pues un hecho lamentable, nosotros lo reprochamos 100%. En este momento digamos que esa hipótesis, aunque se mantiene, pues digamos la tenemos a un lado teniendo en cuenta que la labor periodística que él ejercía era un programa radial musical. Él no tenía una actividad de investigación o de denuncia, digamos, en algún aspecto que pudiera generarle algún tipo de amenaza, y aparte de eso, pues no teníamos, digamos, una denuncia o al conocimiento de alguna amenaza sobre él. Seguridad a medias y garantías incompletas. Hasta el momento estoy contando con un esquema de seguridad por parte de la unidad de protección que me acompaña, pero nos movilizamos en una motocicleta para hacer todas nuestras actividades de riesgo. Por poner un ejemplo, cuando voy con él, que nos toca montarnos en un vehículo de servicios públicos, pues a él no lo dejan ingresar, porque en los carros de servicios públicos como buses, taxis y eso, no se pueden montar personas de civil armada. En La Guajira nosotros nos conocemos muchísimo, conocen nuestra familia, dónde vivimos. Entonces el hecho de que un periodista, por ejemplo, pida seguridad para él o de pronto se vaya a otra ciudad o a otro país, pues el problema sigue siendo el mismo, porque queda la familia, quedan personas muy cercanas. Y resulta que nadie va a responder por mí de que me hagan un daño, dice ella. Entonces quedaría ella viuda y sus hijos solos, y yo quedaría enterrado y los demás se quedarían tranquilos. Ella me insiste que yo renuncie, que me salga de todo esto, que tengan que desaparecerme o matarme, porque yo no concibo mi vida sin ser periodista y sin ser bombero. O sea, yo soy en una sola persona, somos dos, como dice. O sea, yo estoy acá con mis botas puestas como bombero y tengo mi camiseta puesta como periodista. Yo respiro y vivo sobre el periodismo. O sea, yo no puedo dejar de ser periodista porque no sobreviviría un día, que no soportaría eso.